Pregunta clínica dentro del contexto de la medicina basada en la evidencia. Es muy interesante ver que desde el punto de vista práctico que con el tiempo uno va adquiriendo un proceso de formación desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia. Entender que existe una etapa inicial en la cual todos lo formamos con un conocimiento muy general de una condición específica, que ustedes habitualmente responden a través de libros de texto y artículos de revisión, casi siempre son revisiones narrativas, ocasionalmente algunos up-to-date, y con esos dos elementos o esas estrategias metodológicas, ustedes tratan de responder todas las posibles condiciones en torno a esa enfermedad que ustedes quieren analizar desde el punto de vista de tratamientos y métodos diagnósticos, tratando de contestar preguntas como cuáles son las alternativas de tratamiento para una patología específica o cuáles son los mejores métodos diagnósticos disponibles para evaluar cierta condición. Sin embargo, hoy sería totalmente irrisorio que ustedes no tengan preguntas de una forma mucho más directas, mucho más a la acción, que les permitan contestar en forma específica, eh, y no solamente de una forma específica, sino direccionada para que puedan tomar una decisión clínica en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de terapia, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de rehabilitación, desde la misma tipificación de entender la etiología del daño de ciertas condiciones, que me permita entender qué es útil, qué es un riesgo, cuál es el factor pronóstico o predictor de cierta condición, cuáles serían los desenlaces a mediano y a largo plazo si no hago una intervención X. Esas son las acciones que hoy buscamos y exigimos en los estudiantes, y en esa misma medida buscamos para que ustedes tengan las herramientas para poder enfrentarse a ese contexto que hoy el sistema les exige. Por ese motivo, la metodología que utiliza la medicina basada en la evidencia se centra fundamentalmente en evaluar al paciente y definir el problema, formular una pregunta bien construida, identificar artículos y otros recursos basados en la evidencia para responder la pregunta, evaluar críticamente la evidencia para determinar cuál es la mejor validez, es lo que estuvimos analizando con el concepto de validez interna y validez externa, mirar si esa evidencia detectada o identificada puede ser aplicable y en el contexto cual, si no es aplicable, puede reevaluar la aplicación de la misma. La formulación de una pregunta clínica depende de la experiencia del profesional en salud. Los alumnos, los internos y los residentes formulan preguntas muy generales o básicas, dado su poca experiencia. Un médico con mayor bagaje formula preguntas más específicas y preguntas clínicas más direccionadas a las necesidades y expectativas del paciente. En una atención de un paciente hospitalizado se pueden generar hasta 5 preguntas, de las cuales normalmente se responden solo el 77% y muchas de esas nunca se busca su información, lo cual deja grandes vacíos para poder cumplir con las necesidades de esos pacientes. Una pregunta clínica básica tiene dos grandes elementos, una raíz y una situación. Esa raíz normalmente es un tipo de pregunta: quién, qué, dónde, cómo, cuál. Y una situación puede ser una patología, un trastorno o un aspecto de ese trastorno o patología. Por ejemplo, ¿cuál es la etiología más frecuente de la gastritis aguda en adultos? ¿O qué prevalencia tiene la hipertensión arterial en una población específica? Son preguntas que se pueden llegar a formular y siempre deben tener ese componente que acabamos de proponer. Propongámonos un ejemplo. Un paciente masculino de 17 años ingresa a un servicio de urgencias con un trauma craneoencefálico cerrado. Al examen físico encontramos un grado inicial de 12, presenta vómito y cefalea. Se le toma una tomografía axial computarizada craneal mostrando un área de microhemorragia en el hemisferio derecho, la región parietal y edema leve, y sin ningún grado de desviación de la línea media, se cataloga como una posible contusión cerebral. El médico de planta decide usar corticoides endovenosos para este paciente, para evitar el edema y las complicaciones. Sin embargo, el residente cuestiona el uso de los esteroides. ¿Qué pasó allí? ¿Eso es normal? ¿Sería algo que podría llegar a surgir en los procesos de atención? Surge una inquietud en ese instante.
Acabamos de evidenciar una discrepancia entre el médico de planta y el residente. ¿Cuál sería la conducta, por lo tanto, a seguir? ¿Quién tiene la razón? Por lo tanto, aquí es donde la medicina basada en evidencia tiene un papel. Aquí hay algo que debo resaltar. La aplicación de esa medicina basada en evidencia frente a una situación como lo que acabamos de ver de discrepancia entre dos profesionales siempre inicia y termina con el mismo paciente. Partamos del primer paso para la medicina basada en la evidencia, evaluación del paciente. Acá tenemos un caso clínico. Se trata de una nueva paciente que usted llega a su consultorio que se mudó a la zona para estar más cerca a su hija y a su familia. Esta paciente tiene 73 años y tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva con una fracción de eyección ventricular izquierda del 40%. La paciente ha estado hospitalizada 2 veces en los últimos 9 meses debido a un empeoramiento de su insuficiencia cardíaca. Es una paciente que toma aspirina, enalapril y simvastatina y pues obviamente es muy juiciosa y la razón fundamental es que no quiere volver a hospitalizarse. Sin embargo, ella viene con un anuncio de un medicamento que se llama Avapro, Ibersaltán, y quiere saber si este le podría ayudar para mantenerse por fuera de esas hospitalizaciones frecuentes. Usted no está seguro de la evidencia que apoya este medicamento y por lo tanto usted decide investigar esta pregunta antes de hablar con ella nuevamente en la próxima visita. Entonces, teniendo esa problemática, ¿qué es lo que hace una formulación de una pregunta clínica? La pregunta en el área clínica lo que busca en algún momento es clarificar toda esa gran cantidad de información, procesarla y tratar de organizarla de una forma tan clara y tan concisa que les permita en algún momento abordar desde un punto de vista práctico esa inquietud en una estrategia de búsqueda. Lo que me garantiza esto es tener los elementos claros, prácticos, para que ustedes puedan en alguna forma poder hacer la mejor búsqueda para poder contestar esa pregunta clínica. Cuando estamos hablando en este contexto, surgen elementos muy importantes. Entonces, ¿cómo lograr que una pregunta quede bien construida? Entonces, habrá que entender la condición y la enfermedad del paciente, habrá que considerar muy bien la intervención o el hallazgo a revisar, o una comparación de la intervención si aplicase en el caso, o un desenlace. En ese contexto viene lo que llamamos nosotros la anatomía de una buena pregunta clínica, la cual se centra en el concepto de la metodología PICO, que lo que busca en alguna forma es facilitar la identificación de los elementos fundamentales para hacer una adecuada búsqueda en la literatura. La mnemotecnia es muy sencilla. La P corresponde al concepto de paciente o problema. La I corresponde al concepto de intervención, factor pronóstico o factor de exposición. La C corresponde al concepto de comparación y la O corresponde al concepto de desenlace. También podemos contar con elementos como la T, que algunas metodologías lo plantean, que es PICOT, P-I-C-O-T, en donde la T plantea el tipo de diseño y el tiempo también. Sin embargo, lo vamos a centrar fundamentalmente en la metodología PICO inicialmente y más adelante discutiremos un poquitico cómo podemos llegar a introducir o incluir dentro de esta PICO la T. Entonces, veamos el concepto del paciente. ¿Qué es muy importante en la pregunta PICO? Tratar de garantizar de una forma muy práctica la mejor descripción de nuestro paciente. ¿Cómo escribiría un grupo de pacientes similares al suyo? ¿Cuáles son las características más importantes del paciente para poder en alguna medida poder dirigir la búsqueda de la literatura, es decir, desde un punto de vista de un problema principal o una comorbilidad o una condición o salud de una enfermedad? Establecer si puede influir en esa condición algunas características o atributos o cualidades de esa población, como puede ser la edad, el sexo, la raza del paciente, que en alguna medida pudieran llegar a ser relevantes en el diagnóstico y el tratamiento de esa condición de salud. En este segundo componente de la metodología PICO tenemos las intervenciones, los factores pronósticos, las exposiciones, las cuales uno toma la decisión dependiendo de la inquietud que tengamos que resolver. Hablemos de una intervención. Es qué quiere hacer usted con el paciente. Prescribir un medicamento, ordenar un examen u ordenar un procedimiento.
También uno puede enfocarlo, por ejemplo, para analizar la influencia de un factor en el pronóstico del paciente. En esos casos puede ser un factor comórbido, coexistente, la edad, el sexo u otras características que en alguna medida el individuo tiene y que pueden influir en el comportamiento de la condición que estamos estudiando. O se puede analizar una exposición para ver cuánto es el impacto de la asociación en lo que estamos analizando. Entonces, en este segundo componente, la intervención, el factor pronóstico de la exposición tienen un papel muy importante para darle contexto a esa pregunta clínica. No siempre, pero es importante tenerlo en cuenta, puede existir un comparador. Es importante entender que en epidemiología las comparaciones son supremamente importantes por dos enfoques. El primero, por ejemplo, hablando desde el punto de vista, por ejemplo, queremos comparar un tratamiento A contra un tratamiento B, queremos conocer cuánto ese tratamiento A es mejor, es superior o es similar a ese tratamiento B que ustedes habitualmente utilizan. También es importante entender que está usted tratando muchas veces de mirar si la interacción de un medicamento con otro puede mejorar o afectar la condición del individuo. O si al tener una prueba diagnóstica y al adicionar una prueba diagnóstica usted puede mejorar en algún momento la capacidad discriminatoria de esas dos pruebas en conjunto. Es decir, cada día más entendemos cómo esos comparadores nos permiten a nosotros poder ponerle un reto a esos nuevos tratamientos, a esos nuevos tipos de diagnóstico y a esas nuevas estrategias para poder establecer las mejores terapias para nuestros pacientes. La O, que es el desenlace, es lo que usted espera lograr, medir, mejorar o afectar. En general, el desenlace lo que busca es entender con claridad si lo que usted quiere averiguar, que es la intervención, realmente alivia o elimina los síntomas, reduce el número de eventos adversos, mejora las pruebas de función o establece una mejor estrategia diagnóstica. Yo aquí quiero resaltar varias cosas que son importantes y que son claves. Retomemos lo que ven en el título. La P me da el contexto de la población y el problema. La I es el eje fundamental con la cual yo formulo mi pregunta, es decir, cuál es mi inquietud en función de intervenciones, factores de riesgo, factores de exposición, factores pronósticos. La C, básicamente lo que me permite es poder, eso que yo quiero averiguar, compararlo con algo, y O es básicamente cuál es el resultado o la respuesta que yo quiero obtener fundamentalmente con esa intervención que estoy estudiando. Aquí quiero proponerles otros modelos derivados de la pregunta PICO. Está el PICOT con doble T, PICOS, PIPOF, PECOR, PESICO, que son unas alternativas que se han planteado en la cual influyen o involucran otro tipo de condiciones o características que uno quisiera llegar a buscar y analizar teniendo en cuenta la medicina basada en evidencia. Sin embargo, deseo resaltar acá que en este módulo nos vamos a concentrar fundamentalmente en el pico y en el picot con T. Retomemos el ejemplo de nuestra paciente, entonces teniendo en cuenta la estructura pico, la P representa a un adulto mayor con insuficiencia cardíaca congestiva que tenía una fracción de eyección conservada del 40%. Tenemos una intervención que en este caso sería el ibersartán, que en este caso se llama Avapro. La comparación podría ser compararlo contra ningún tratamiento, es decir, sin comparador, compararlo contra placebo o contra el tratamiento convencional, o por ejemplo, como el caso de la señora estaba tomando enalapril, también lo puede buscar una comparación del ibersartán contra enalapril, esa es otra opción, para buscar fundamentalmente el desenlace más importante para nuestra paciente, que era reducir la necesidad de hospitalizaciones, y digamos que un desenlace secundario que podría ser reducir la mortalidad. En ese contexto, en nuestros pacientes, formulemos la pregunta. Entonces, en pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca congestiva y una fracción de eyección del 40%,
¿Es el ibersaltán efectivo en la reducción de la necesidad de rehospitalizaciones? Aquí podríamos colocar un comparador también. Por ejemplo, podríamos decir, en pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca congestiva y una fracción de eyección del 40%, ¿es el ibersaltán comparado con placebo efectivo en la reducción de la necesidad de hospitalización? Y podríamos tener una tercera posibilidad que sería en pacientes adultos mayores con insuficiencia cardíaca congestiva y una fracción de eyección del 40%, ¿es el ibersaltán más efectivo que el enalapril en la reducción de la necesidad de hospitalizaciones? Esas serían tres posibles alternativas de pregunta pico para el caso de la paciente que vimos. Veamos otro ejemplo parecido al que estábamos viendo con anterioridad. En una paciente de 55 años de edad con una historia clínica de 35 años de tabaquismo, ¿es la administración de bupropión comparado con la terapia de reemplazo de nicotina una mejor opción terapéutica para lograr abstinencia al tabaco en el largo plazo? Tendríamos el mismo concepto de la pregunta pico. Tendríamos una P, una I, una C y una O. Entonces veamos el análisis. Tenemos una paciente adulta media de 55 años de edad con tabaquismo crónico mayor a 35 años. La intervención en este caso sería bupropión, la comparación terapia de reemplazo de nicotina y el desenlace primario es abstinencia al tabaco a largo plazo. Entonces miren cómo de un contexto yo puedo identificar de una forma muy sencilla mis elementos estructurales de la pregunta pico. Les propongo un segundo ejemplo. Una niña de 9 años se presenta al servicio de urgencias con dolor abdominal difuso y pérdida del apetito. Ustedes sospechan de una apendicitis y necesitan decidir cuál modalidad de imagen diagnóstica es la mejor para hacer el diagnóstico en este caso, o una tomografía axial computarizada o una ultrasonografía. En este segundo ejemplo podemos aplicar la metodología PICO de la siguiente forma. P, paciente escolar de 9 años de edad con sospecha de apendicitis y abdomen agudo. I, de intervención, una tomografía axial computarizada de abdomen. C, de comparación, una ultrasonografía abdominal y una O por resultado, en donde sería una buena pregunta clínica se puede complementar con dos elementos más: el tipo de pregunta clínica y el tipo de estudio. Estos elementos pueden mejorar y determinar la forma como vamos a hacer la búsqueda de esa evidencia que requerimos. Podríamos, por lo tanto, preguntar desde el punto de vista qué tipo de pregunta. Entonces, tenemos preguntas tipo diagnóstico, tenemos tipo preguntas tipo terapéuticas, tenemos preguntas tipo pronóstico y tenemos preguntas tipo etiología de daño. Las preguntas tipo pregunta diagnóstico buscan cómo seleccionar e interpretar las pruebas diagnósticas de la mejor forma. Las tipo pregunta terapéuticas es cómo seleccionar opciones de tratamiento con mayor eficiencia a menores efectos adversos y cuya utilización maximice la relación costo-beneficio. Pronóstico, que serán las preguntas tipo pronóstico, cómo estimar el curso clínico más probable de un paciente y cómo anticipar posibles complicaciones de ellos cuando un paciente tiene cierta condición o factor predisponente o predictor. Y podemos tener tipo preguntas de etiología de daño cuando queremos identificar cuáles son las posibles causas de una enfermedad o, por ejemplo, en un contexto diferente, si una condición puede poder convertirse en una condición iatrogénica frente a un paciente que tiene una patología de base. La formulación de buenas preguntas clínicas es una habilidad básica y es un factor determinante en las competencias de un profesional de la salud. Preguntas con buenos distractores permiten en alguna forma la búsqueda de los mismos y establecer juicios de valor lo suficientemente pertinentes para el manejo de nuestros pacientes. El escenario clínico cotidiano es el mayor generador de preguntas, pero no es el único. Existen las áreas administrativas o de auditoría en las instituciones de salud que requieren esta metodología. La metodología PICO nos brinda la identificación de unos componentes, los cuales se transforman en los términos de búsqueda de la literatura. Esa literatura va a ser la que vamos a utilizar para poder responder a nuestras inquietudes relacionadas con nuestro paciente.
El tipo de estudio complementa la pregunta clínica que hemos formulado con la metodología PICO. Ya sabemos que existen preguntas tipo diagnóstico, terapéutica, pronóstico, etiología. Estas se pueden complementar con prevención y costo-beneficio. ¿Cómo contribuye el tipo de estudio a interpretar adecuadamente este tipo de preguntas? Con alguna preferencia, algunos diseños. Entonces, por ejemplo, el tipo diagnóstico, los estudios idealmente son cortes transversales o prospectivos, en donde se compara una prueba diagnóstica con un gol estándar. El método o el diseño ideal para los terapéuticos son los ensayos clínicos aleatorizados. Para los estudios o las preguntas pronóstico, el diseño ideal son los estudios prospectivos de cohorte. El de retrospectivo puede ayudar en alguna medida, sin embargo no es el ideal. Para las preguntas de tipo etiología, los estudios prospectivos o retrospectivos de cohorte o los estudios de casos y controles pueden ayudar a poder reforzar y entender de una forma clara esa etiología y daño formulado con una pregunta. Prevención se comporta muy parecido a lo terapéutico y costo-beneficio tiene un diseño especial que son los análisis económicos. Si uno analizara la jerarquía de la evidencia para encontrar cuál es el mejor nivel de evidencia y cuál es el menor nivel de evidencia, pues tendríamos en cuenta que la experiencia clínica no sistemática es la que menos evidencia tiene. Las series de casos empiezan a tener ya un grado de evidencia porque ustedes ya a partir de ese seguimiento de esos casos podrían en alguna medida poder conocer el comportamiento de ciertas condiciones. Los estudios de casos y controles pueden surgir de esas series de casos en donde ustedes tienen un número importante de casos y lo que buscarían sería en una población primaria o secundaria buscar unos controles para poder hacer un análisis de asociación de relaciones de factores asociados frente a esa condición que ustedes quieren estudiar, es decir, un estudio de casos y controles. Ustedes pueden hacer un estudio observacional de cohorte prospectivo o retrospectivo, esa es una opción ideal, un ensayo clínico aleatorizado. Y finalmente los metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, acá quiero resaltar algo que en la literatura hemos venido defendiendo muchos. Es que un ensayo clínico aleatorizado grande nunca podrá llegar a ser superado por un metaanálisis de ensayos clínicos pequeños. Recuerden algo que es muy importante. En los primeros niveles de esta jerarquización no hay control de nada. La comparación con los sesgos empieza a ser en la medida, en la forma que vamos aumentando va disminuyendo, es decir, tenemos menos sesgos en la medida que vayamos aumentando o vayamos ascendiendo a través de esta pirámide que ustedes observan, lo que apuntaría finalmente a que el diseño ideal sería el diseño experimental, porque allí tendríamos la menor probabilidad de tener sesgos, y de esos resultados, pues lo ideal sería tener una metodología resumen que pueda consolidar esa información, por eso surgen los metaanálisis como una alternativa metodología muy interesante. En conclusión, la metodología PICO, como el caso que vimos de la paciente que nos vino a consulta externa a averiguar sobre un medicamento, podemos ver lo siguiente. Era una adulta mayor con insuficiencia cardíaca congestiva con una fracción de eyección del 40%. Ella quería saber si el irbesartán, comparado con ningún medicamento o con placebo o por ejemplo con enalapril, podía reducir la necesidad de hospitalización. Hemos hablado que esta sería una pregunta por lo tanto terapéutica y la mejor fuente de evidencia para resolver sería un ensayo clínico autorizado. Si hubiera muchos ensayos clínicos, posiblemente la mejor opción sería por lo tanto un metaanálisis. Los invito a utilizar este proceso para poder formular preguntas de investigación y preguntas clínicas contestables para el beneficio de sus pacientes.